Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos él y la protagonista con tus propuestas de tema, con tus preguntas que nos dejás en nuestras redes sociales o utilizando el QR que va a aparecer en pantalla. Y ahí habitualmente una de tus preguntas está relacionada al dolor y una de las causas más frecuentes de dolor es la hernia de disco. Esa hernia de disco que muchas veces está presente en el dolor lumbar, que afecta a 8 de cada 10 personas en algún momento de su vida, lo sufren. Tenemos que pensar en esa hernia de disco, que el tratamiento puede estar independientemente de la cirugía. Muchas veces se puede encontrar una respuesta a esa hernia de disco, pero en otras situaciones requerimos del tratamiento quirúrgico. Vamos a conocer en el programa de hoy, de la mano de un especialista que nos viene a visitar, qué es lo que podemos hacer en la prevención y sobre todo en el tratamiento una vez que está el diagnóstico de la hernia de disco. Además te voy a traer datos de un nuevo trabajo científico que nos explica por qué las mujeres viven más que los hombres. Eso lo vamos a desarrollar junto con el doctor Gabriel Lappman. Pero ahora quiero ir a saludar y recibir a nuestro equipo. Lo hacemos con fuerte aplauso como cada mañana. ¿Cómo anda el panel de ADN Buena Salud? Doctor Gabriel Lappman, nefrólogo cardiólogo. Muy contento, Milton. Hoy la verdad vamos a hablar de un tema que nos pasa a mucha gente. De hecho, me pasó este año a mí porque no pude entrenar tanto porque tuve una pequeña lesión acá. Y realmente lo que voy a contar son cosas que pasan, ¿eh? ¿Qué pasa cuando dejamos de entrenar, no? Porque es algo muy importante. Dijimos, ¿no?, que la vacuna del siglo XXI es el ejercicio físico. Y bueno, hay veces que las circunstancias, las lesiones, ahora vas a hablar con el doctor, nos limitan, ¿no? No hay excusa, no hay excusa, Gaby, no hay excusa para no es verdad, moverse, no hay excusa para los no pasos entrenar. los mantuve, pero la verdad Sí. que el de fuerza me costó. Bueno, pero no hay excusa, Gaby, no, eso. tenemos que movernos, tenemos que entrenar, porque si dejamos de hacer, Nos pasa oxidamos. factura. Exacto, No, sí. Y vamos hoy a ver eso. Hoy voy a mostrar esa facturita que te pasa el sedentarismo, vamos a decir. Nutri, ¿cómo está hoy? Bien, todo Hoy bien. no pudo ir al gimnasio. Por Hoy no pudo ir al gimnasio. Aléjense con la peor de las ondas. Ya vino y dijo, no pude ir hoy al No, gimnasio. sí. Hoy se me complicó. No se me complicó. Que eso también es importante. A veces, ayer me acosté muy tarde Sí. para entrenar hoy, me tengo que levantar más o menos 6:30 yo. Sí, Gaby. Por ende, muchas veces también es mejor priorizar el descanso, que es reparador y que tiene un montón de beneficios, y a veces no forzar por levantarse más temprano un entrenamiento si uno está cansado. O sea, que también fuera de la estructura y el orden y la rutina, que es importante, hay que escuchar al cuerpo. Y hoy pasé para la tarde, así que... Muy bien, hay actividad entonces de la Nutri a la tarde, pero hay tema de nutrición. Sí, les traje un tema que hemos hablado varias veces, pero le vamos a dar un enfoque distinto, que es un poco de la proteína, si es que es una moda o realmente es el ABC de nuestra salud, nuestro metabolismo y la estructura de nuestro cuerpo. Y les voy a ayudar del otro lado a calcular cuánta proteína necesitan, que es una de las preguntas más frecuentes que me hacen, y un ejemplo de un día a día de desayuno, almuerzo, merienda y cena, donde puedan llegar a su requerimiento proteico, que cada uno obviamente lo vaya adecuando, pero para guiarlos y poder cumplir con la proteína, que es un nutriente esencial que da muchos beneficios al cuerpo. Es uno de los 3 macronutrientes, Sí. junto con las grasas y los hidratos de carbono. Mi preferido. Tu preferido. Pero los 3 tienen que estar presentes. Siempre, pero el que más cuesta llegar, aunque no lo crean, es la proteína. Por eso es el que les traje hoy y les voy a enseñar tips para poder cubrir el requerimiento. Bueno, y a tu lado tenemos hoy panelista invitado, lujo, desde Estados Unidos, licenciado en biología molecular, el licenciado Diego Levi. Un gusto tenerte acá, Diego. Un gusto estar con ustedes. Bueno, hoy vamos a hablar un poco del ADN, que es el nombre del programa, y tratar de verlo desde un punto de vista distinto, salir un poco de la química, de la molécula y pensar un poco qué información tiene, qué nos está dando y qué podemos hacer con esta información. ¿Podés definirlo brevemente qué es el ADN? El ADN es la molécula, una molécula muy grande que está dentro de todas nuestras células y tiene la información necesaria para todo lo que nosotros hacemos. Entonces, por un lado es vital para nosotros mismos, para nuestra salud, pero también es la información que le vamos a pasar a nuestros hijos. Así que vamos a tratar de pensarlo desde un punto de vista diferente. Bueno, se suma el biólogo Excelente. molecular a la mesa de ADN Buena Salud y cada mañana pensamos, movilizamos nuestras neuronas con ejercicios de pensamiento lateral. Va a aparecer en pantalla el desafío del día de hoy, a ver si lo pueden resolver. Y la pregunta es la siguiente: escriban 3000 utilizando esos 3 casilleros. En cada uno de esos pueden poner un número. ¿Cómo escriben 3000?
utilizando 3 casilleros. ¿Cómo hacemos? Tenés 4 dígitos en 3000, tenés 3 casilleros disponibles. ¿Cómo resolvemos? Diego hace gestos, pone cara. El 30 es un número. Un dígito. No dice un dígito, dice un número y el 30 es un número. No quiera cambiar las reglas del juego. 30-0-0. Ustedes en sus casas pensando, el panel tratando de encontrar una vuelta. Todos callados, piensan, pero no hablan. ¿Qué pasa, Latman? Resuélvalo. Piensen, vayan, salgan de la caja. Sí. Busquen, quizás vayan hacia a otro tipo de numeración. Romana. Y entonces, no la sé. ¿qué hacemos? M. Ahí está, ¿cómo es? ¿Cómo es? Este lo M. Para mí mi respuesta estaba bien también. La Nutri quiere encontrarle y llevarse el punto de Si día no de hoy. decía dígitos, decía números. Lo gana hoy Numeración nuestro romana. panelista invitado, se lo damos a Diego Levi. Vamos, Diego. Eran 3 M en números romanos, con eso resolvés el pensamiento del día de hoy. Y voy ya a recibir a nuestro invitado del día, el doctor Martín Aladio, cardiólogo. No, tenemos otro invitado, ¿no? ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarlo. Vamos a hablar de hernia de disco. Estamos con el doctor Matías Baldoncini, médico neurocirujano del Sanatorio Mater Dei. Vamos a hablar de la hernia de disco. ¿Qué es la hernia de disco? Bueno, en principio tenemos que recordar que nuestra columna se compone por diferentes vértebras, una superpuesta arriba de la otra y separada por unas estructuras que se llaman discos intervertebrales. Es como una pequeña monedita, nosotros le explicamos a los pacientes, gelatinosa en el centro y posee en la periferia un anillo fibroso que lo contiene. Todas nuestras vértebras se encuentran separadas por discos, la columna cervical, la columna torácica y la columna lumbar. Una hernia de disco es el desplazamiento del disco intervertebral, generalmente hacia atrás o hacia lateral, producto de algún traumatismo, de una fuerza excesiva sobre la columna y generalmente se suele dar en los segmentos más móviles de la columna, es decir, la columna cervical, que tiene mucha más movilidad, y la columna lumbar, ya que soporta todo el peso de nuestro cuerpo de alguna manera. Y ahí cuando pensamos en dolores lumbares, ¿tenemos que pensar en esta hernia de disco como una de las principales etiologías? No necesariamente. El dolor lumbar es uno de los principales motivos de consulta, al menos nuestra como neurocirujanos, ¿no? Me duele la espalda abajo, me duele la región lumbar. Generalmente los dolores pueden ser de otra causa, una distensión muscular, un dolor articular de otra etiología, pero cuando ese dolor lumbar persiste en el tiempo y se irradia a una pierna, uno puede pensar en que el paciente puede tener una hernia de disco. La compresión del ciático. Correcto. Algunas de las raíces lumbares que salen, porque es importante recordar que en nuestra columna, en la región lumbar... ¿Eso es lo que hace característico al dolor derivado de la hernia de disco? Es una característica del dolor de la hernia de disco. ¿Por qué? Porque el disco cuando se desplaza hacia atrás suele comprimir alguna de las raíces lumbares. Recordar que tenemos 5 raíces lumbares que se distribuyen hacia el miembro inferior y suelen dar un dolor en la cara anterior del muslo, en la parte posterior irradiado, y uno piensa que puede tratarse de una hernia de disco, que por supuesto hay que confirmarla con diagnósticos por imágenes. Vamos a ir a la confirmación de ese diagnóstico, pero en el antes, ¿podemos hacer algo para prevenir este tipo de lesiones? Sí, claro. A ver, ¿cuáles son las causas principales de la producción de hernias de disco? Nuestra vida sedentaria, ¿sí? El sedentarismo trae aparejado la falta de actividad física, por supuesto, y la falta de tonificación. A ver, cuando pensamos en la columna lumbar hay que pensar en un edificio. El sostén de ese edificio, de alguna manera, son nuestros músculos paravertebrales, es decir, nuestros músculos espinales, los músculos abdominales, los músculos oblicuos. Entonces el sedentarismo trae aparejado una sobrecarga de peso sobre la columna lumbar. La importancia del movimiento. Y llega el paciente y tenés que enfocarte en el diagnóstico. ¿Cómo se hace? Generalmente lo principal es el examen físico, ¿sí? Hay algo que nos han enseñado de los primeros años de medicina, la clínica es soberana, el examen físico del paciente. Hacemos ciertos movimientos dentro del consultorio, en principio, y después el estudio indicado para estos casos es la resonancia magnética de columna lumbosacra. Es el estudio que nos permite estudiar los huesos, es decir, las vértebras,
vértebras y además las estructuras blandas, los ligamentos, las raíces, los músculos, etcétera. Ese es el estudio que pedimos. Ya nos vamos a meter en el tratamiento, pero le quiero dar lugar al equipo que se sume con preguntas. Te va a saludar el doctor Gabriel Lapman. Claro que sí. Hola Matías, un gusto. Esto que estás comentando me parece espectacular. Está avanzando mucho, ¿no? Yo sé que vas a hablar ahora del tratamiento, pero como es muy prevalente, está avanzando mucho las técnicas no invasivas, vamos a decir. Y digamos, ¿qué es lo nuevo que viene? Porque realmente la gente le preocupa mucho operarse la columna, ¿no? Digamos, creo que es la última opción a llegar, como para darle tranquilidad a las personas que esto es tan frecuente, lo veo aparte de una causa de dolor. Digamos, ¿qué novedades vienen en el mundo, digamos, en los tratamientos menos invasivos de esta patología? Bueno, como dijiste, Gabriel, siempre se va de modo escalonado. Exactamente. La primera indicación es kinesiología, analgésicos. El segundo escalón, si bien estamos pasando a la parte final, pero quiero introducirlo por lo menos, Sí. generalmente con los pacientes que no mejoran con tratamiento analgésico, con cambios en el estilo de vida y kinesiología, se pueden indicar bloqueos, es decir, llegar con una pequeña aguja de modo percutáneo y ambulatorio. El paciente se va a su casa en el momento y se puede hacer un bloqueo farmacológico, colocando un fármaco para desinflamar la zona donde está la hernia de disco. Y desde el punto de vista quirúrgico, lo más nuevo en el último tiempo son las cirugías endoscópicas, es decir, ingresar a la región lumbar donde se encuentra la hernia de disco, ¿sí?, con una pequeña camarita que es como un tubito de 7-8 milímetros de diámetro, y que a través de una camarita poder extraer ese fragmento de disco que se desplazó del lugar y está comprimiendo la raíz, y en muchos casos son cirugías ambulatorias. Claro, mínimamente invasivo. Correcto. Es correcto. Wow. Hoy en día la evolución y la recuperación de este tipo de procedimiento, si es ambulatorio, imagino que el post es mucho mejor. El post es mucho mejor. Mientras menos invasivo uno sea con la columna, mejor. Nuestra columna está diseñada para no ser operada. Hay muchos casos que uno tiene que intervenir porque el paciente no puede, no logró calmar su dolor previamente. Entonces, mientras menos invasivo uno sea, es decir, respetando los ligamentos, respetando las articulaciones para conservar la estabilidad de ese paciente, que por otro lado son mayoritariamente pacientes jóvenes. Sí. Las hernias de disco se dan en pacientes que en la población que está laboralmente activa entre los 35 y 55 años. Entonces, es un paciente que tiene que seguir teniendo una vida útil fisiológicamente durante muchos años. Entonces, mientras menos invasivo uno sea, mejor. El deporte, porque este grupo que mencionás, que suele estar activo, tiende a influir en esa cirugía, en ese requerimiento quirúrgico, y cómo es la evolución de aquellos que hacen actividad y aquellos que no y tienen esta lesión. Claro, bueno, a ver, hay ciertos deportes que son proclives a formar hernias de disco. Son los deportes de impacto. Los pacientes que juegan al básquet, los que juegan al vóley, que están permanentemente saltando, y cuando descienden el peso, la fuerza de gravedad, ese peso se distribuye fundamentalmente en la columna lumbosacra, ¿sí? Entonces, generalmente los pacientes que hacen ese tipo de deporte, los primeros meses se recomienda no realizarlos para que se produzca el proceso de cicatrización en el disco que se hernió, ¿sí? Y una recomendación que se da a los pacientes es actividades acuáticas. ¿Por qué? Porque nuestro peso está levitando en el agua mientras realizamos ejercicios, aquagym o natación. Y siempre en los pacientes indicamos una rehabilitación kinésica después de la cirugía y refortalecer los músculos lumbares, ¿sí? Es decir, trabajar mucho los músculos paraespinales y abdominales para darle más sostén a esa columna. Matías, tenemos que ir dándole un cierre, pero me gustaría tu mensaje a aquellos que tienen el diagnóstico de hernia de disco, están tratando de encontrar una solución a este problema que les genera tantas molestias. Tenés la cámara ahí para hablarles directamente. Bien, bueno, en principio recordar que cuando tenemos un diagnóstico de una hernia de disco no siempre es quirúrgica. De hecho, la mayor parte de los pacientes no van a requerir una cirugía. ¿Por qué? Porque ese disco tiende a ir perdiendo líquido a medida que pasan las semanas, es decir, deshidratándose, y lo que se deshidrata se va contrayendo. Entonces, generalmente esos pacientes no requieren una cirugía en la gran mayoría. Hay un porcentaje muy pequeño que sí, una vez que se cumplen las instancias
pueden llegar a requerir una cirugía, pero es un porcentaje muy chico. Entonces la recomendación general, realizar actividad física, comer muchas proteínas, como mencionábamos recién, nuestros músculos necesitan proteínas, realizar actividad física y evitar el sedentarismo y, por supuesto, ante un dolor en la región lumbar, consultar con un especialista para poder hacer un diagnóstico adecuado y un tratamiento oportuno. Muchas gracias, Matías, por tu visita y tu claridad. El doctor Matías Baldoncini, médico neurocirujano del Sanatorio Mater Dei. Y ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud con sus preguntas que nos dejan en nuestras redes sociales o utilizando el QR. A ver si el sistema selecciona tu consulta y sale al aire. A ver, vamos con tu pregunta. El sistema la va seleccionando y aparece. Compré nalga, la saqué del freezer y la cociné. ¿La puedo volver a frizar? Ok. Sacó la nalga del freezer, la cocinó y ahora dice, me sobró, ¿la puedo frizar? Bien, en ese caso sí, porque la cocinó. Entiendo la nalga igual que es una carne que se usa para milanesa. Hay que ver cómo la hizo, porque lo que pasa con mucha gente es que tiene la nalga o la carne, el pelleto congelado, lo saca, prepara las milanesas y uno con las milanesas lo que suele hacer es frizarlas, que es la facilidad y está bueno porque es un alimento súper práctico. Ahí no sería lo recomendado porque una vez que uno desfriza una carne en crudo no puede volver a frizarlo. Ahora, si esas milanesas las cocina o si esa carne se cocinó, después sí se puede volver a frizar y dejar en tupper sin problema. Pero no cruda, no podría volver a congelarse. Muy bien, muchas gracias, Delphi. Nos metemos ya con las noticias y este trabajo que nos explica por qué las mujeres viven más que los hombres. Una investigación internacional publicada en la revista Science Advances aporta una nueva explicación evolutiva al hecho de que las mujeres vivan, en promedio, más años que los hombres. El trabajo, liderado por la Universidad del Sur de Dinamarca y el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, analizó la esperanza de vida de más de 500 especies de mamíferos y 600 de aves, tanto en libertad como en zoológicos. Los científicos observaron que en el 72% de los mamíferos las hembras viven más que los machos, mientras que en el 68% de las aves ocurre lo contrario. En humanos, la diferencia promedio ronda los 5 años. Según los autores, la clave está en la evolución. Los machos de muchas especies invierten más energía en competir por las parejas, lo que implica un mayor riesgo de lesiones, estrés y muerte prematura. En cambio, las hembras tienden a priorizar la supervivencia y la crianza, estrategias que favorecen una vida más larga. Este patrón se mantuvo incluso en entornos controlados como zoológicos, lo que demuestra que las causas son principalmente biológicas y no ambientales. El estudio también encontró que el fenómeno se repite entre los primates, incluidos chimpancés, gorilas y humanos, reforzando la hipótesis de que la longevidad femenina es un resultado directo de la selección sexual y la adaptación evolutiva a lo largo de millones de años. Y en humanos pasa lo mismo. Sí, se da la misma situación donde las mujeres tienden a vivir, de acuerdo a los datos que disponemos, más de 5 años que los hombres. ¿Por qué se da esta situación? Hay una etapa en la vida que hay cierta protección en la mujer con sus estrógenos y después viene la carga de lo que vas haciendo, porque hemos visto, Gaby, que el infarto, que el evento cerebrovascular que se produce no es en ese momento. Lo fuimos construyendo con los hábitos que hicimos 20, 30 años atrás. No, y además yo creo que los cuidados, ¿no? La mujer va mucho más al médico, tiene más precaución. Al varón, viste, como que arrastrarlo. Hay que llevarlo, hay que arrastrarlo. O bueno, que tenga algo severo, ¿no? O sea, es la misma situación que se da en los mamíferos. Exactamente. Me gustaría hablar también un poquito de esto de la longevidad y lo que podemos hacer hoy desde lo biológico, como decía este artículo. Fíjate, a ver, la expectativa de vida está aumentando. Está aumentando, claramente está creciendo. Aumentando. Los trabajos marcan que hay un freno en esa expectativa de vida y que ahora lo que tenemos que hacer para aumentarla es mejorar la calidad y sobre todo pensar en las células, pensar en nuestra edad biológica. Y en eso, por eso se suma al programa el biólogo en el programa de hoy, porque tenemos que empezar a focalizar en la célula, qué es lo que está pasando ahí, porque ahí está la clave de vivir más años con mejor calidad de vida. Exactamente, sabemos que el ADN, como comentó recién el biólogo Diego, comentó que el ADN es como el manual de instrucción. Ahora, de ese ADN tiene los telómeros que se van achicando a medida que tenemos quizás un estilo de vida más nocivo, especialmente fumar. Sabemos lo que acorta rápidamente, ¿no? Fumar, estar sedentario, comer muchos ultraprocesados. Por esa razón, ya llevar un estilo de vida saludable hace que se
achiquen más lentamente. Eso está documentado. Ahora podemos sumar también investigaciones como las de Harvard, del doctor David Sinclair, que estaba hablando recientemente sobre... Mira, ayer escribió un artículo el doctor Sinclair en X, en su red social, que dijo que dentro de poco ya los 60 años van a parecer los 30 de hoy. ¿Y por qué? Él trae esta novedad que es la molécula NAD+, que en Argentina existe el suplemento que es el precursor de NAD, que se llama telomerina NAD, que lo que hace es triplicar esta concentración de NAD, y lo que él explica es que el NAD cae a la mitad luego de los 35-40 años. ¿Y qué hace este NAD? Protege el ADN, protege las arterias, aumenta el metabolismo, que es lo que va sucediendo, ¿no, Milton? A medida que va pasando la edad. La expresión de los genes de las sirtuinas, que son unas proteínas que tienden a proteger nuestro ADN y son claves en lo que es la protección del desarrollo de las enfermedades crónicas. Por eso es tan importante trabajar ahí, desde el estilo de vida y desde el aporte de precursores originales como la telomerina, que es lo que están marcando la evidencia hoy en día, desde lo que podemos hacer hoy en concreto. ¿Qué es lo que podés hacer para mejorar tu longevidad, para mejorar esa calidad de vida? Ese estilo de vida y el aporte de los precursores originales como telomerina. Exactamente. ¿Por qué? Hay un dato interesante. Lo que vemos también es que la caída del NAD, de la telomerina interna, vamos a decir, se asocia con fatiga, con cansancio, con nubladez mental. Entonces, el aporte de ribosanicotinamida, que es el nutriente original de telomerina, porque sabemos que este NAD empezó a popularizarse luego que muchos famosos están tomando la telomerina en diferentes lugares del planeta con otros nombres. Y claro, la gente dice, ay, quiero el NAD, y piensa que eso es lo que tiene que tomar. No, a ver, necesitas un precursor del NAD que tiene que ser original, que tiene que estar documentado, que tiene que tener evidencia científica. En este caso estamos hablando de la telomerina NAD, nombre y apellido, telomerina NAD+, que justamente lo que hace en nuestro cuerpo es convertirse a NAD y elevar la concentración de NAD con los beneficios que tiene el NAD, ¿no? Gaby, vos mencionaste que la caída de esta coenzima se da a partir de los 40 años. ¿En Sí. qué momento incorporar la telomerina? Bueno, claramente, si estás entre los 35 y 40 años, estaría muy bueno sumarlo ahí. Pero ¿qué pasa? Mucha gente que nos ve tiene 60, 70 y me dice, doctor, ¿puedo yo? Porque realmente... Bueno, hay un tema interesante. No solo cae a la mitad, sino que cada década va cayendo más el NAD. Así que, por lo tanto, se va a beneficiar la persona de 60 años que lleva un estilo de vida saludable, de 70 años que lleva un estilo de vida saludable, tomando el precursor de NAD, telomerina. ¿Cómo se toma la telomerina? Si no lo conocías, idealmente es uno a la mañana y uno al mediodía el primer mes, para generar lo que se llama un boost de NAD, una carga de NAD, y luego los meses subsiguientes puedes sostener uno por día. Pero, digamos, no es que hay un límite de edad porque cae a los 35 o 40 años, porque esta es una novedad de 3, 4 años atrás. Entonces, la persona de 60, 70 años, 80, se beneficia de estos descubrimientos y genera mayor NAD. O sea, más NAD, menos oxidación celular, más NAD, más calidad de vida. Clarísimo, doctor Lappmann. Tenemos que hacer un breve corte. Sí. Cuando volvemos, nos vas a estar contando qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando dejamos de entrenar, cuando dejamos de movernos, cuando dejamos de hacer ejercicios de fuerza. Vamos a tener ese desarrollo junto con el doctor Gabriel Lappmann. La Nutri nos va a hablar de la importancia de la proteína, el ABC de tu metabolismo. No es solo una moda el aporte de este macronutriente tan importante y que a veces nos cuesta tanto alcanzar los requerimientos que tenemos. Y el biólogo Diego Levy nos va a hablar del manual de instrucciones de nuestras células, el ADN, como el nombre del programa, ¿no? ADN, va a hablar el licenciado Diego Levy. Vamos a hacer un breve corte y enseguida seguimos con mucho más ADN Buena Salud. Seguimos con más ADN Buena Salud, el programa que te tiene a vos como principal protagonista con tus propuestas de tema, con tus preguntas que nos dejás en nuestras redes sociales utilizando el QR que aparece en pantalla. Y te hablamos de la proteína, que no es solo una moda, que es un macronutriente fundamental para nuestro organismo. ¿Por qué es tan importante la proteína, Nutri? Bueno, esto es importante bajarlo porque siempre hablamos de la proteína y yo hago mucha recomendación, pero a mí me encanta que los tips los adopten no porque yo los diga, sino porque los entiendan, porque realmente quieren hacer ese cambio y sentirse mejor. La proteína es un macronutriente con muchas funciones a nivel, digamos, de salud general y a nivel de composición corporal y metabólica también. O sea, para ambos objetivos la proteína va a ser clave. Primero, forma parte del sistema inmune,
forma parte de las enzimas, forma parte de las hormonas, o sea que ya toda la función del cuerpo está hecha a base de proteínas. Y desde el lado nutricional hay dos cosas importantes a tener en cuenta. En primer lugar, que forma la estructura. ¿Qué quiere decir esto? Ayuda al cuerpo a generar la masa muscular, a construir el músculo. Y el músculo, y ya hablamos varias veces acá, es la base, digamos, de la longevidad. Es lo que va a proteger los huesos, las articulaciones, un poco justo que hoy venimos con eso, la importancia de tener un buen rendimiento deportivo, una buena movilidad, un buen día a día y además activar el metabolismo. ¿Para qué? Para poder, en cualquier plan de alimentación, ayudar al objetivo de descender grasa, mantener la grasa, etc. Y en segundo lugar, y esto no es menor, es la encargada de dar la saciedad. Y no hay plan de alimentación que funcione si yo paso hambre. O sea, esa deuda de hambre es lo que genera el descontrol en cualquier dieta y en cualquier plan de alimentación porque uno está todo el tiempo ansioso o pendiente a cuándo viene la última comida y con hambre uno hace malas elecciones. Entonces la proteína es la que realmente le manda la información al cerebro y dice ya está. Y por ejemplo te hago una prueba y yo te digo, bueno, come huevos. Y vos me decís cuántos. Y yo te digo, los que quieras, te dejo libre. Te aseguro que aunque quieras no te vas a poder comer más de 3 huevos, 4 huevos. ¿Por qué? Porque tu cuerpo responde a eso y se calma. Entonces, por eso es tan importante que la proteína esté en nuestra alimentación y esté en todas las comidas. Eso es importante, es esa cuestión de que hablabas de que la proteína esté en todas las comidas, es clave para llegar a esos requerimientos que tenemos de proteína que cuesta muchísimo alcanzar. Veamos cuánta proteína necesitamos, cuánto requiere nuestro organismo para cumplir todas esas funciones que estuvo explicándonos la Nutri. ¿Cuánta proteína necesitamos por día? Recomendación actual basada en evidencia para la salud metabólica y la masa muscular. Nos dice que tenemos que aportar entre 1.2 y 1.6 gramos de proteína por kilo de peso real. Ejemplo, una mujer de 60 kilos debiera estar aportando aproximadamente 72 a 96 gramos de proteína por día. En un hombre de 80 kilos debiera aportar 96 a 128 gramos de proteína por día. No alcanzamos esta concentración de proteína diaria y esto lo deberíamos distribuir en las 4 comidas, entonces el aporte más o menos por comida de proteína debiera rondar los 25 gramos aproximadamente, 20, 25 Entre gramos. 20 y 30 posiblemente depende del peso de la persona, quizás una mujer... y estamos lejos, ¿no? Estamos muy lejos porque si hacen un registro alimentario y se van fijando en lo que consumen, por ahí no tienen ni siquiera en todas las comidas esta fuente. Y ya en una comida no lo tenés, estás 20 gramos abajo, claro. 20 o 30 gramos abajo. Así que les voy a dar un par de tips, les traje ideas de desayuno, merienda, almuerzo y cena que rondan más o menos en estos 25 gramos de proteína. Obviamente más o menos cada uno lo puede adaptar a su día a día y a su requerimiento. Así que eso arranquemos por el desayuno, la primer comida del día, en el momento que la quieras hacer, no importa el horario, aprendimos. Desayuno, ¿cómo llegamos a esos 20 gramos de proteína que necesitamos en el desayuno? Bueno, acá el ejemplo que te traje son 2 huevos. El huevo, si bien es una fuente, digamos, de proteína y que relacionamos mucho con la proteína, también hay que tener en cuenta que tiene 6 gramos de proteína. O sea, que no es tanto, que un huevo no va a ser suficiente para cubrir esos 25 gramos de proteína que se necesitan. Así que... Y esto, los 6 gramos con clara y la yema. Si no, son 4 nada más. Bueno, si sacamos la yema, que a veces... Sí, bueno, no quiero tanta yema porque tiene el contenido ahí de colesterol o de grasa y a veces digo, bueno, me centro solo en la clara, mito, dice, nos quedamos quizás más cortos de lo que es el aporte de proteína, por eso estamos hablando del huevo entero y completo. Del huevo entero o, por ejemplo, una opción es 2 huevos enteros, 2 claras si te haces un omelette. Ahí tenés 20 gramos de proteína. Bien. O 2 huevos y ahí puse 2 rollitos de queso. Entonces, entre el queso y los 2 huevos llegamos a los 20 gramos de proteína. O 2 huevos y un bolsito, bueno, más o menos 30 gramos de ricota magra. Entre esas combinaciones, bueno, sí, puede ser pastrón, pavita, ponele también 2 fetitas con 2 huevos. Entre esas combinaciones llegamos a los 20 gramos. Pero 2 huevos solos o un huevo, acuérdense que no llegan ni a 10, o sea que hay que completar más ese desayuno. Esto, más allá de la proteína, para el desayuno completo, nos faltan acá algunos macronutrientes. Acá pusimos solo el ejemplo de la proteína. ¿Qué le agregarías a este desayuno para que sea completo? Depende del objetivo de la persona. Por ejemplo, yo en mi caso, que a la mañana lo que suelo comer es con alguna grasa saludable. Entonces puede ser media palta chiquita, puede ser un puñado de frutos secos, o si la persona después se va a entrenar, podría agregar una tostada de base o una galleta de arroz, entonces sobre eso le agrega las proteínas. Muy bien, ahí tenemos el desayuno ya con la propuesta de la Nutri. Almuerzo, momento de almorzar.
que se complica porque a veces hacemos algún almuerzo rápido, no estamos en casa. Es un momento particular donde quizás en muchos casos aparece el sándwich, la comida rápida. ¿Qué hacemos para llegar a los 20 gramos o más que necesitamos de proteína en el almuerzo? Bueno, acá también trajo un ejemplo muy sencillo, que obviamente después va a haber ideales y va a haber formas más saludables, pero la excusa de no tengo tiempo, no puedo, es una ensalada de atún y huevo. O sea que con una lata de atún, idealmente enjuagarla por el sodio, y un huevo más o menos, ya vamos a estar llegando también a los 20 gramos de proteína. De nuevo, el huevo solo no llego y la lata de atún sola tampoco voy a estar llegando. Entonces está bueno esto de poder combinar. ¿Qué le podía poner si no? Unos pedacitos de queso o ricota mismo para condimentar, por ejemplo, la ensalada, o legumbres. Si yo combinaba el atún o el huevo con legumbres, que son proteína vegetal, también voy a estar llegando ahí entre los 20 y los 25 gramos. Y legumbres tenemos que aumentar en nuestra dieta el aporte de legumbres, que está muy bajo y es una fuente que nos va a dar fibra, hidrato y proteína. Exacto. Llega el momento de la merienda. La merienda. ¿Cómo llegamos en la merienda a esos 20 gramos propuestos? Bueno, acá en la merienda te traje opción dulce porque siento que la gente en la merienda, a la gente a mí, pero a mí me pasa que me gusta desayunar salado y me gusta merendar dulce, pero siempre con última pueden intercalar las opciones. Acá, ¿qué es una merienda que a mí me gusta mucho? Por ejemplo, el yogur. A mí el yogur me gusta mucho a la tarde. El tema, ¿qué pasa? El yogur es una fuente de proteína, pero más o menos está rondando entre los 8 gramos de proteína un pote de yogur. ¿Un pote de yogur cualquiera o tiene que tener unas características, tiene que ser natural? No, sí, o sea, idealmente sin azúcar agregado, pero ya el común, el batido natural, tiene 8 gramos de proteína. El griego puede llegar hasta 12, 14, pero ninguno va a estar rondando estos 25 gramos que idealmente recomendamos para cubrir los requerimientos. Entonces, ¿qué hago yo con el yogur? Que es una opción muy viable, es agarro el yogur y además para endulzarlo de manera natural, para agregarle sabor y agregarle ya la proteína y cubrir, le agrego un scoop de AMPK Protein. Directamente entonces, al yogur. Al yogur. Y se integra bien. Este es el aporte, es la suplementación con la proteína vegetal, una proteína que cae muy bien por las características que tiene, que es completa, que es de alto valor biológico y que además tiene minerales quelatados que son claves como cofactores en tu metabolismo. Entonces se suman y potencian todavía más ese efecto saciante que tiene la proteína con el agregado de los minerales, ayuda a activar, a potenciar el metabolismo. Exacto. Y es una herramienta fácil para agregar o integrarlo a una preparación, como un yogur directamente, que ahí quedó bárbaro. Y además, mirá, el que no le gusta el yogur natural, que se me quejan mis pacientes, ahora es un yogur de frutilla. De frutilla, ya tomó color. Y si no, puedes hacerte un batido, le agregás agua o le agregás una leche vegetal, una bebida vegetal. Exacto, son diferentes opciones. Acá porque, no sé, si querés, te gusta merendar o armarte una merienda, esto le agregás banano, un poco de frutos secos y tenés más de 25 gramos de proteína y después le agregás la fibra de la fruta y la grasa saludable. Si salís del gimnasio y tenés poco tiempo, que idealmente ahí tenés que cubrir además, sobre todo después de entrenar, estos 25 gramos de proteína, te haces un batido con un poco de leche o bebida vegetal o agua y también ya vas a estar cubriendo más o menos ya al menos los 20 gramos de proteína necesarios. Acá lo pusiste en la merienda. ¿Puede ir el aporte de la proteína AMPK en el desayuno, por ejemplo? Sí, es lo que digo. Se puede intercalar obviamente según los requerimientos de cada uno, los gustos. O si entrenás a la mañana y para salir de entrenar, muchas veces antes de entrenar la gente no tiene tanta hambre y la proteína tarda en digerirse. Entonces haces por ahí un desayuno más tranqui. Por ejemplo, no sé, te comes media banana con pasta de maní. Entonces cuando salís, eso obviamente no llegas a esos 25 gramos, cuando salís te tomás el batido AMPK con agua y ahí terminás de cubrir entre la colación y el desayuno tus 25 gramos de proteína. Veamos en placa por qué nosotros elegimos esta fuente de proteína como ideal para suplementar y llegar a ese requerimiento de proteína que tenemos. Porque tiene mejor tolerancia y absorción, porque tiene además el agregado de los minerales quelatados que son cofactores de tu metabolismo, es apto veganos y celíacos y no está endulzada ni con azúcar ni con ningún tipo de endulzante artificial, además no tiene agregado de maltodextrina. Esto hace que sea una proteína de alto valor biológico y de muy buena tolerancia. No, y además complementa bárbaro, es decir, nosotros estamos buscando la función de la proteína, bueno, pero además, obviamente, con calidad de nutriente en lo que demos al cuerpo. Si yo agrego proteína en otro tipo de suplemento o a veces barritas que tienen un montón de endulzantes, un montón de aditivos, un montón de conservantes, sí, tengo la proteína, pero a costa
costa de por ahí otros activos que no son tan buenos para el organismo. Entonces, elegir una proteína de calidad, lo que tiene MPK Protein, además, y esto es importante, al ser de origen vegetal, tiene mucha mejor tolerancia para pre y post-entreno, que no hay que sobrecargar, digamos, a los intestinos y a la digestión, es ideal también, más los minerales quelatados que ayudan a la recuperación muscular. Delphi, llega el momento de la cena. ¿Qué cena hacemos para ese requerimiento? Ahora se tiende a buscar cenas livianas. Más, ¿qué hacemos para llegar a los 20 gramos o 25 gramos o 30 gramos que necesitamos? Acá es un poco más fácil, más en las dietas argentinas, si tenés una alimentación, digamos, variada, que es una pechuga de pollo, por ejemplo, con vegetales. Ya la pechuga de pollo en 150 gramos ya estás en casi 25 gramos de proteína, 30 gramos de proteína. Entonces, un pedazo de carne magro, un pedazo de pollo, una pata muslo también es válido. En eso ya llegas bien a tus 25 gramos de proteína. Y si tuvieses una alimentación basada en plantas, lo que podés hacer es, por ejemplo, hacerte bifecitos o milanesas con tofu. El tofu es una proteína de origen vegetal de alto, muy bueno, y además es bajo en hidrato y alto en proteína, entonces también lo podrías combinar así. ¿Y acompañaste el a pollo la noche ya con vegetales. Acá no le agregué hidratos, esa es mi recomendación, pero obviamente hay que adaptar al requerimiento de cada uno. Clarísima, como siempre, nuestra Nutri Delphi Zimmerman, y ustedes son los principales protagonistas de este programa con sus preguntas, a ver si sale al aire la tuya. El sistema la selecciona y nos dice: Marita de Posadas, me dijeron que el hígado graso está relacionado con la resistencia a la insulina. ¿Es así? ¿Hay vínculo entre el hígado graso, la esteatosis hepática y la resistencia a la insulina, doctor Landman? Sí, Milton, claramente hay una relación en todo este cuadro clínico que es el síndrome metabólico, ¿no? Lo que engloba la resistencia a la insulina no viene sola, viene generalmente acompañada de obesidad, con sobrepeso, con dislipemia, con una alimentación rica en grasas saturadas, en ultraprocesados, en azúcares refinados. Entonces es una consecuencia final. El hígado graso es muy frecuente, estamos hablando casi el 70%, 80% de la población mundial tiene un grado 1, ¿no? No estamos hablando de algo que pueda llegar a complicarse, pero siempre es una alerta, ¿no? El hígado graso, hoy realmente de todas las consultas que hago, yo creo que el 90% que pide una ecografía tiene hígado graso, ¿no? Hay una situación que se suele dar entre el exceso de hidratos de carbono, exceso, ¿eh? No estoy hablando mal del hidrato de carbono ni demonizándolo, sino el exceso de nuestra alimentación muy rica en hidratos de carbono. Triglicéridos elevados. Exacto. Hígado graso, resistencia a la insulina, obesidad y sobrepeso, siempre encontrás esas características ahí presentes, y por eso es donde nosotros podemos trabajar y disminuir tanto la presentación esta de la grasa a nivel hepático como de todas las enfermedades que están asociadas. Por eso es muy importante trabajar sobre el estilo de vida, las proteínas que recién comentó él. Fíjate que no mostró ningún ultraprocesado. Y después podemos sumar alguna suplementación que pueda ayudar a mejorar la insulinoresistencia a través de la microbiota, por ejemplo, y a través de nutrientes que disminuyan estos picos, ¿no? Porque vos sabés que estos picos de insulina terminan siendo también muy adictivos porque generan este círculo de insulina y ganas de comer exceso ultraprocesados. Ahí podemos intervenir desde la suplementación también. Muy bien. Vamos a hablar de biología, de nuestro ADN, de nuestro manual de instrucciones. Diego, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, ahí tenés el libro del doctor Landman, que es nuestro manual de instrucciones del estilo de vida. Exactamente. Mostrá el libro de Landman. Ese es nuestro manual de instrucciones. Muchas gracias, Milton. Más Z menos P es nuestro manual de instrucciones del estilo de vida. Ahí está. Ahora, nuestras células tienen un manual de instrucciones propio. Nosotros tenemos nuestro propio código, que es el código genético, que está en la molécula de ADN. Nuestra molécula de ADN tiene 3.000 millones de nucleótidos, que son el código que usa el ADN, que todos conocen, A, T, C, G, son las letras que usamos, que usa nuestra célula para darle información a la célula y producir justamente los aminoácidos que van a ser parte de las proteínas. A ver, para entenderlo, o sea, nuestro ADN viene a ser como nuestro libro, nuestro manual de instrucciones, que se compone de palabras que están en base a esas 4 letras, a esas 4 bases. Exactamente. Esas 4 bases, si nosotros las escribiéramos
Sí. Serían ¿Cuánto? 6.000, estaba chusmeando la cantidad de páginas. Serían 6.000 libros de Lappmann. Okay. ¿Cuántos libros de Lappmann? 6.000. 6.000 En una célula. ¿En cada célula? En esta célula, en el núcleo, está el ADN que tiene esta información. ¿Y todas las células de nuestro organismo tienen esa misma información? Esa misma información, la mía, todas tienen la misma, la de Delphi la misma, y así de cada uno. Lo que varían, hay pequeñas mutaciones que tenemos cada uno distintos, que pueden ser una predisposición a un rasgo distinto, a una enfermedad distinta. Veamos, Diego, de qué se trata el ADN en placa para terminar de entender esto que nos estás explicando. ¿Qué es el ADN? Es la molécula que contiene la información genética. Esto está y se escribe en 4 bases: la adenina, tiamina, citosina, guanina. Son esas letras que conforman el código genético. La secuencia de estas bases determina la información genética que se transmite de una generación a otra. Ese es el otro punto. Está la transmisión del ADN entre generaciones. Exactamente. La mitad de la información de cada uno va a pasar a nuestros hijos. La mitad de la madre y la mitad del padre. Esta estructura que tiene el ADN, estas 4 bases nitrogenadas que mostraban ahí, están súper relacionadas con lo que decía Delphi, porque hay que consumir aminoácidos que son parte de nuestra estructura. Por eso, como biólogo, yo siempre consumo glutamina, que la glutamina me fortalece y me hace generar muchísimo estas bases nitrogenadas. Ahora, comentaba Lappmann al principio el tema de los telómeros. Todas estas información genética que tenemos está empaquetada en cromosomas. Sí. Todos saben que la especie humana tiene 23 cromosomas. Otros animales, otras plantas tienen otra cantidad de cromosomas. Ahora, cada cromosoma en el final, por eso se llama telómero, es la región final, tiene una zona que por suerte uno sabe que se va achicando, pero tenemos una enzima que se llama telomerasa que lo que hace es la va alargando. La va alargando con información que no es funcional ni importante. Va agregando estas bases de forma repetida. Entonces es fundamental que esta enzima no funcione bien para evitar ese acortamiento. Las enzimas tienen coenzimas que ayudan a que esa actividad enzimática mejore. El NAD justamente es una coenzima de la telomerasa. Y también es coenzima que ayuda de la polimerasa, que es una enzima que se puso de moda con la PCR, la técnica que se usaba mucho para detectar el COVID. ¿Por qué? Porque nuestro ADN, la célula lo tiene que copiar. Nosotros, si tenemos nuestro ADN, nuestras células se dividen. Algunas cada semanas, otras cada años, pero se van dividiendo. Para dividir la célula, tiene que copiar todo el ADN de nuevo. Toda esa información. Veamos, Diego, en placa, el impacto que tiene todo esto que nos estás contando en nuestra vida. En ustedes que están del otro lado, ¿qué influencia tiene esta información que tenemos en nuestros rasgos físicos, en la predisposición a determinadas enfermedades? ¿Tiene impacto en nuestro comportamiento y personalidad? ¿En cómo nos manejamos con el entorno? ¿En todo eso se relaciona toda esta información, ese manual de instrucciones? Bueno, el manual de instrucciones que tenemos es todo lo que nos hace a nosotros una persona, así claro, que está relacionado con todo. Hay casos, estamos hablando desde el color de pelo que tenés, color de ojos, la altura que quizás puedes llegar a desarrollar, hasta cómo te movés y tu comportamiento social. Todo, y bueno, hay cosas que van a depender de las vivencias y del ambiente, pero hay 22.000 genes que están afectando nuestro organismo en su totalidad. Y hay casos puntuales, por ejemplo, la mutación en BRCA, que es un gen famoso que la gente conoce, relacionada con el cáncer de mama y ovario, que Angelina Jolie, que era una celebridad, se lo había analizado. Es una sola letra de 3.000 millones de letras. De esos 6.000 libros de los 6.000 litros, hay una letra que es lo que identifica. Una sola letra está mal. Si esa letra hace que un gen entero no funcione, no se produzca o se produzca de una forma que, por ejemplo, esa enzima no funcione, puede tener hasta la paralización de la vida. Puede ser que un feto no Hoy en día prospere. Podemos conocer esas 6.000 letras, esos 6.000 genes, todo eso lo podemos conocer en forma relativamente sencilla. ¿Está más al alcance? Hace 20 años, cuando yo me recibí, que ya estamos viejos, un solo genoma salía prácticamente $100 millones. Sí. Era
un mega laboratorio cuando primero se generaban esta información. Hoy en día sale casi $400. O sea, conocer toda nuestra información genética. Toda nuestra información genética, y por eso hay tantas publicaciones de genomas enteros de humanos y de todas las especies en general. El desafío ahora es ¿qué hacemos con esa información? información, ¿no? ¿Cómo la analizamos? Ahí está. Que ahí entra la inteligencia artificial, porque hay que ponerse a analizar semejante cantidad de datos y qué información es realmente importante. Por ejemplo, para la alimentación se puede relacionar a qué alimentos nos generan, digamos, más intolerancia o Mira, por ejemplo, hay un laboratorio en el CONICET que estudia la obesidad. Sí. Vos hablabas de la saciedad. Ni siquiera modificaron en ratones al gen de la leptina. Modificaron una parte del ADN que está antes, que hay regiones de ADN que no son el gen mismo, pero que lo regulan, que pueden decir se va a generar más de esta enzima o no. Y cambiando una o dos letras de la parte anterior hacían que el ratón sea obeso, que ya no pueda regular la saciedad. Eso es tremendo, ¿eh? Es tremendo. ¿Y la epigenética cómo juega? Bueno, la epigenética es una modificación de nuestro ADN que está relacionada con el medio ambiente. Claro. O sea, con el entorno, con la comida, con el deporte. Entonces ahí se está modificando el ADN, pero es una metilación, ¿ok? Es algo que está sobre nuestro ADN que puede generar que una proteína se genere más o menos. Vamos a hablar de eso justamente, de lo que nosotros hacemos, cómo tiene un impacto en nuestros genes y entre ellos la actividad física. Sí, vamos al centro del estudio, doctor Gabriel Laman, para hablar de qué es lo que nos pasa cuando dejamos de hacer, cuando dejamos de movernos, cuando dejamos de hacer ejercicios de fuerza. Bueno, como siempre decimos, el ejercicio es como este seguro de vida que tenemos para vivir más años y con mejor calidad, prevenir fracturas, prevenir enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2. Fíjate, ¿no? Esto, ¿no? Mira, depresión. Aumentás. Obviamente, cuando dejas de hacer ejercicio de actividad, aumentan los niveles de depresión. Empezás a dormir mal. Claro. Mal descanso, insomnio. Se relaciona con alteraciones de los lípidos. Colesterol elevado, triglicéridos elevados. Aparece la resistencia a la insulina más fácil en aquellos que no se mueven y la consecuencia de la resistencia a la insulina, lo sabemos, es el aumento de la diabetes tipo 2. Exacto. Tiende a aumentar los niveles de tensión arterial y puede aparecer la hipertensión y lo que hablamos de la importancia de la masa muscular. Si dejamos de hacer, aceleramos todavía más la caída natural de nuestra masa muscular y aparece la sarcopenia, que es un gran problema, sobre todo en los mayores de 60 años hoy en día en nuestra población, los niveles muy bajos de masa muscular. Sí, Milton, la verdad es que mirá todo lo que sucede y es completamente prevenible. Vos sabés que hay un estudio muy interesante que revela que el ejercicio físico, o sea que el músculo es un órgano endocrino y produce hormonas que se llaman mioquinas, que tienen una relación lineal con el cerebro, o sea, disminuyen la depresión, mejoran el ánimo, sobre el páncreas, genera mejor sensibilidad a la insulina, sobre el hígado, disminuye el hígado graso, mejora a nivel arterial, así que el músculo termina siendo un órgano endocrino también. Esto es nuevo, esto es relativamente nuevo, así que hacer ejercicio físico también fomenta tener un estilo de vida saludable y el cuerpo se genera lo que es una premiación por ejercicio. Te premia, te hace sentir más contento, te hace tener la presión mejor, te regula el colesterol. O sea, hacer ejercicio te da estos premios que son intangibles, que son más salud y más vida, ¿no? Si bien hay una cultura fit hoy en día y Obvio. se habla mucho, nosotros lo hablamos en el programa constantemente, uno de los grandes problemas de la modernidad es el sedentarismo. Totalmente. 6 de cada 10 son sedentarios. No, y además, bueno, lo que decimos siempre, no estar sentado más de 5 horas equivale a fumar un paquete de cigarrillos, a ese nivel. O sea, Mirá por más que vos hagas algo de actividad, si después haces una actividad sedentaria, buscate esos tiempos para generar pausas activas, para levantarte, no sostenerte y estar sentado tantas horas a lo largo del día. Dedicate cada hora, cada 2 horas, 5 minutos para levantarte, movilizarte, moverte. Esas cosas ya suman y son saludables. Veamos claves que nos pueden ayudar para recuperar ese ejercicio que perdimos. Para aquellos que no están haciendo nada, los que son realmente sedentarios y no se mueven, ¿de qué manera pueden recuperar esa actividad? Empezar pequeño me parece bueno
pero empezá, no podés ir a correr del sillón a correr 5 kilómetros, ¿viste? Mucha gente dice, me voy a correr una maratón. No, pará, te vas de 0 a 100. Claro, no. de 0 a 100 te vas a romper todo y no funciona porque te frustra más. Porque empezaste, te motivaste y te lesionaste. Pero empezá de a poco. Con esto de empezar de a poco, ya vimos trabajos que nos marcan que el caminar tiene un efecto positivo a nivel de salud, que es cardioprotector. Entonces, empezá por lo fisiológico, por lo natural, por caminar, por encontrarte con gente y hacer actividad en ese primer paso, ese pequeño paso que nos habla Alarma. Hacelo si podés acompañado. La compañía tiende a generar niveles de endorfinas que te permiten sostener esa actividad y después ir progresando, ir por más, siempre ponerte objetivos que puedas alcanzar, pero ponete un objetivo superador. Sí, esto de no intentar compensar, ¿cuánta gente no me como un helado y después me hago 3 horas de ejercicio físico? No te dice, aparte es muy injusta la comida, ¿no? Sí. Son muchas calorías. Así, hace algo que te guste, porque hay gente que quizás le gusta nadar, quizás le gusta la bici, quizás le gusta hacer ejercicio aeróbico. Muy importante conectar, ¿no? Esto conecta con tu para qué. Mucha gente necesita ese momento de mindfulness y ejercicio. Es muy importante conectar y celebrar cada pequeño paso. Algo que es importante con esto es todo lo que se puede medir, se puede controlar. Y todo lo que se puede controlar se puede mejorar. Entonces, si vos sabés la cantidad de pasos que haces todos los días, hay gente que no sabe la cantidad de pasos. Y se fija y dice, pará, hice 1500 pasos. No es nada. La otra vez una persona me dijo, hice 1500 pasos en todo el día, que no es nada. Tenés que lograr entre 7000, 10000, 12000 pasos diarios como para, esto se llama el NEAT, que es el ejercicio no planificado, pero está bueno, bajate antes del colectivo y caminá hacia tu trabajo, subí escaleras, mientras hablas por teléfono quizás caminá, andá haciendo ejercicio que no está, me voy al gimnasio a hacer ejercicio, que está en el día a día, que eso te va a sumar más salud y más vida. Más zapatillas, menos pastillas. Así Vamos es. a la mesa con el resto de los compañeros que tenemos que cerrar el programa de hoy porque se fue, ya se acabó. Pasó. Terminó el programa, no queda tiempo para más. Muchas gracias, Diego, por sumarte. Te vamos a tener en próximos programas también hablando y profundizando sobre la biología, sobre el ADN, sobre nuestra genética, cómo se relaciona todo esto con la longevidad y el proceso de envejecimiento. Nos despedimos, pero quedan nuestras líneas de comunicación abiertas, tanto nuestro Instagram como nuestra página web, el QR ahí que ustedes lo pueden escanear para dejarnos propuestas de tema o sus preguntas. Nos despedimos, pero nos volvemos a encontrar siempre en la televisión pública, haciendo mucho más ADN Buena Salud.